Fuente de vida. El programa que hoy por hoy te ayudará a través de la palabra de Dios. Porque Dios siempre está disponible para ti. Fuente de vida. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Juan 4:14. Prepárate a escuchar al apóstol Edilberto Cruz Castilla, quien hoy te acompañará a través de este programa. Bienvenido a Fuente de Vida. Hola, una vez más les saludo y les doy la bienvenida a este programa Fuente de Vida. Y bueno, hemos estado hablando de temas muy importantes como el por qué el ser integral ha sido afectado, ha sido de alguna manera dañado, y por causa de eso muchas veces padecemos, no somos felices, hay problemas. Y bueno, hoy quiero hablarles de algo muy importante, que como seres humanos llegamos a tener momentos en los cuales estamos viviendo situaciones difíciles y que no sabemos por qué, no sabemos la causa, no sabemos por qué estamos pasando situaciones, problemas económicos, problemas de enfermedad, bueno, y cuántas cosas. Muchas veces atravesamos situaciones que no alcanzamos a entender y luego decimos, ¿por qué me está pasando esto? Y quiero hablarle precisamente de maldiciones generacionales, maldiciones que heredamos, maldiciones que por causa de que nuestros padres en algún momento en la vida cometieron ciertos pecados que le dieron derecho legal a maldiciones, ya sea de enfermedad, ya sea de pobreza, y que al final de cuentas viene a repercutir. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y no guardan sus mandamientos. En el libro de Proverbios, en el capítulo 26, verso 2, nos habla, dice que el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es cierto que hay maldiciones que nosotros mismos acarreamos. Hay una ley que dice la Biblia que es la ley de la siembra, que lo que el hombre siembra, el hombre cosecha. Hay veces que estamos viviendo situaciones difíciles porque pues hemos hecho cosas malas, nuestras acciones han sido malas, y entonces tarde o temprano de una o de otra manera venimos a cosechar lo que hemos sembrado. Pero otras veces no nos preguntamos, o nos preguntamos, mas no sabemos por qué no puedo salir de tal situación. Entonces, la maldición viene a ser una imprecación que se dirige contra una persona. Cuando nosotros decimos es que esa persona le maldijo y con palabras le dijo que le va a ir mal, que no va a prosperar, que siempre va a ser pobre, que nunca va a salir adelante. Entonces son declaraciones que se hacen de una persona a otra y de alguna manera son maldiciones que de alguna manera afectan. Pero hay otras que no alcanzamos a entender. Tal vez alguien fue maldecido y con alguna palabra dice, no la recibí, no la creo y no pasó nada. O tal vez sí pasó. Pero hay maldiciones que estamos muchas veces viviendo y que no sabemos por qué
o cuál es la causa, de dónde viene. Entonces vemos que las maldiciones vienen a afectar. Las maldiciones dice que vendrán a sentarse, vendrán a ser en tu vida quien vendrá esa maldición a estorbar, a impedir que tú puedas realmente realizar en el área económica. Entonces muchas veces decimos: es que yo trabajo, es que yo me esfuerzo, yo trato de buscar la bendición económica, no me alcanza, vienen enfermedades, surgen problemas. Luego decimos: es que el dinero se va como el agua, no me rinde. Y pareciera que pasan los días, pasan las semanas, los meses, los años, y hay gente que dice: es que toda mi vida he batallado, toda mi vida yo he batallado con la economía, me ha sido bien difícil, no le he podido ver. Y entonces nos preguntamos: ¿por qué? La Biblia dice que Dios, Él siempre, sus pensamientos, su deseo es bendecirnos. Obvio que a Dios no le interesa primero bendecirnos en lo económico. Lo primero que le interesa es bendecir nuestra vida, bendecir nuestra alma, restaurarnos, como hemos hablado, de las heridas que nos han cautivado, que nos han truncado y que no nos permiten ser felices. Pero también Dios dice que si nosotros buscamos su reino y buscamos su justicia, lo demás nos lo va a añadir. Aquello por lo cual en la vida nos afanamos, nos desvelamos, nos desvivimos y que no lo logramos muchas veces. Dice Dios: cuando tú me busques, entonces cuando aprendas a ser justo, a caminar bajo la justicia de Dios, yo te voy a bendecir, yo te voy a añadir aquello que andas buscando. Pero la maldición tiene que ver cuando nosotros nos damos cuenta que no tiene que ver por lo que yo hice, que no tiene que ver por lo que yo he hecho en su momento mal, y que por esta maldición la podemos ver que no solo es a mí, que también está afectando a mis hermanos, a mis hermanas, y que vemos que es como que algo que en la familia está muy marcado, como que es algo que dicen: es que en la familia siempre ha habido este problema, tal vez económico, o tal vez muchas veces decimos: es que es una enfermedad que ya viene de herencia, ya viene de familia. Entonces esto es una maldición que se ha heredado, es una maldición que te han heredado tus padres. Entonces las maldiciones heredadas de los antepasados son las que muchas veces están haciendo estragos, están dañando muchas cosas en tu vida, en tu familia. Y estas maldiciones vienen por causa del pecado. Dice que la maldición no viene por venir, viene porque alguien le dio derecho legal, alguien hizo cosas que le dieron ese derecho de entrar a la familia, y por lo tanto es una maldición que se sigue heredando y que se sigue yendo, y ya lo tiene el hijo, ahora ya le vino el nieto y dice: no sé por qué. Bueno, entonces aquí está pasando algo muy, muy fuerte, y es que hay una maldición que ha estado en la familia porque se ha heredado desde los antepasados. ¿Por qué viene la maldición? ¿Qué es lo que le da cavidad a que venga una maldición? Por ejemplo, una de las maldiciones que alcanzan o que vienen a afectar mucho en el área económica o en el área emocional es por haber practicado o por haber consultado la hechicería. Cuando alguien consulta la hechicería, cuando alguien va a buscar algún beneficio, ya sea para sanidad o ya sea porque le está yendo mal, muchas veces el que se dedica al ocultismo dice: venga, vamos a hacerle una limpia, te está yendo mal en tu economía, te está yendo mal en tu trabajo, yo te puedo ayudar. Pero en realidad, cuando usted se acerca a recibir ese tipo de limpias, lo único que usted está pactando es más su vida, su economía
con Satanás, y al final de cuentas esto traerá mayor consecuencia. Bienvenidos a este programa que estamos hoy transmitiendo, este programa Fuente de Vida, a quienes apenas nos sintonizan. Estamos hablando de un problema que hay en el ser humano, que muchos estamos pasando, hablando de las maldiciones. Les comentaba que una de las maldiciones por las cuales viene a las personas es por haber practicado el ocultismo. Muchas veces no sabemos que nuestros ancestros fueron y pactaron sus tierras porque querían ver la bendición, que viniera buena cosecha. Y realmente el que hace descender la lluvia sobre la tierra para que tu tierra dé fruto es Dios. Nadie puede traer bendición a la tierra más que Dios. Entonces muchas veces venimos, pactamos la tierra, pactamos el negocio, pactamos la economía a través de alguien que se dedica al ocultismo, esperando me vaya mejor, pero al final de cuentas, por un momento pareciera que esto mejora, que esto trae solución, pero más tarde el problema que estás viviendo será más fuerte, serán mayores las consecuencias. Y no solo queda ahí, sino que también alcanzará a tus hijos, alcanzará a tus nietos, porque es una maldición. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 11 y verso 12, Dios dice: no será hallado en ti quien consulte a agoreros, quien consulte a adivinos, hechiceros, sortílegos, magos, y dice: ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Dios para con Jehová. Entonces, cuando nosotros, sin saberlo, por no conocer la voluntad de Dios, consultamos un hechicero, un adivino, un brujo para recibir un beneficio, una limpia, esto se convierte en una maldición. Y dice Dios que para Él es abominación cualquiera que hace estas cosas. Entonces, por haber practicado o acudido a recibir beneficios del ocultismo, viene pobreza. Hay gente que no sabe que sus ancestros fueron y pactaron sus tierras, hicieron un pacto para que les fuera bien en su economía y de alguna manera iba bien,
pero ahora el diablo le está cobrando la factura a los hijos o a los nietos. Porque el diablo nunca le va a dar algo gratis, tarde o temprano se lo va a cobrar. Entonces son maldiciones que muchas veces nos vienen persiguiendo, nos vienen alcanzando y no nos explicamos por qué me está pasando esto. Otras maldiciones vienen, también por la brujería viene la maldición de la locura. Hay gente que en la familia dice que ya no se comporta bien, cada vez vemos que como que está más desubicado. Es que tiene que ver que en la antigüedad sus ancestros practicaron o consultaron y se pactaron con el ocultismo y las maldiciones que viene locura sobre las personas. También por crímenes. Todo lo que el hombre, muchas veces la gente dice, yo no entiendo qué pasa, y muchas veces no sabemos qué hicieron nuestros antepasados. Tal vez mataron, tal vez hicieron cosas que nosotros no sabemos, pero que hoy podemos sentir el peso de la consecuencia de la maldición que nos está alcanzando. También vienen maldiciones por actos de inmoralidad. Por ejemplo, nosotros podemos ver hoy en día una maldición muy fuerte que está cada vez más, porque la Biblia dice que en los días de la venida de Cristo será como los días de Noé, que muchos estarán casándose y dándose en casamiento. Y como en los días de Noé estaba la generación en aquel tiempo de la gente, se habían depravado, era una gente desordenada que habían perdido el temor a Dios. Ya no les importaba el consejo ni la dirección de Dios, sino cada uno hacía y vivía como quería. Hoy en día estamos viviendo esos tiempos. Hoy estamos viviendo tiempos que en la inmoralidad, hoy se perdió el temor a Dios. Hoy para el hombre no es malo fornicar, adulterar, violar, cometer incesto y toda clase de pecados sexuales que se cometen porque se perdió el temor, se perdió el respeto a Dios. Y todo esto ha traído consecuencias de generación en generación. Podemos ver que entonces cuando el abuelo pecó, adulteró, fornicó, los hijos por igual. Cuando el abuelo violó, ahora resulta, decimos, ¿por qué hoy hay tanto violador? ¿Por qué hay tanto hombre que anda por ahí haciendo daño a las mujeres? Es que no es que él quiera, es una maldición que ha heredado. Lo trae en su sangre, lo trae en su genética por causa de que sus ancestros lo cometieron. Hoy podemos ver que se ha pervertido el hombre en su mente y en su corazón. Hoy en día ya no es raro el ver que un hombre ande con 2 o 3 mujeres. Lo ha tomado como algo normal, pero en realidad es una maldición. El problema que cuando el hombre es una persona que ya no tiene freno en el área sexual, y que no tiene, diríamos, llenadero en cuanto a satisfacer esos deseos, al rato terminan los hijos siendo homosexuales. Entonces, ¿por qué? Porque la maldad, la maldición se convierte en una iniquidad y cada generación va mutando y se hace más fuerte. Entonces no solo el papá fue adúltero, no solo fue un hombre que no pudo controlar sus deseos sexuales y buscó cómo disfrutar o satisfacer esos deseos, sino que ahora en el hijo viene a ser más fuerte la maldición y ahora no solo se va a conformar con tener relaciones con una mujer, sino que ya tendrá inclinaciones de tener relaciones con otro varón. Y hoy lo vemos que cada día esto está en aumento porque es una maldición. Hoy en día la pornografía está desatando que la mente de los jóvenes se corrompa, que hoy los jóvenes vean como algo normal de irse a acostar con sus compañeras de la escuela, de andar fornicando, porque ya no hay temor a Dios. Son maldiciones.
Y si algo Dios dice que los adúlteros, los fornicarios, no tendrán parte en el reino de los cielos. Entonces todo esto, muchas veces decimos, ¿por qué mi hija salió así si yo no era así? Pero heredó del abuelo o heredó de la abuela. David decía, en maldad, en pecado me concibió mi madre. ¿Y sabe por qué David decía esto? Porque él en su momento, la Biblia dice que él se quedó, no fue a la guerra. Él tenía que haber ido a la guerra con su ejército, se quedó en el balcón y dice que vio a una mujer llamada Betsabé que se estaba bañando, la vio desnuda y él la deseó y la codició. Como rey tenía toda la autoridad, la mandó traer y dice que se acostó con ella y por lo tanto ella quedó embarazada y él planeó que se fuera, mandó traer a su esposo para que se fuera a acostar con ella y de esa manera cubrir su pecado. Mas sin en cambio este hombre era fiel y él dijo, ¿cómo voy a ir a acostarme cuando estamos en tiempo de guerra? Entonces David planeó y dijo, ¿cómo podré cubrir este pecado? Y dice que lo mandó al frente del ejército para que lo matara. Más tarde Dios manda al profeta y le exhorta y le dice, un hombre tenía muchas ovejas, pero otro tenía una pequeña. Y entonces dice que le quitó al que tenía solo una ovejita y teniendo él muchas. Y entonces dice que David, viene el profeta y el profeta le exhorta y le dice qué debería hacerse con este hombre injusto que teniendo muchas le quita al que solo tenía una. Y bueno, David declara que ese hombre no debería ser, debería ser enjuiciado, debería ser corregido, debería de alguna manera ser castigado. Se lo estoy parafraseando. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú, porque tú teniendo tantas mujeres a tu disposición, le quitaste la mujer a Urías Eteo. Por eso David más tarde, y él reconoce y dijo, ciertamente en maldad, en pecado, en iniquidad me concibió mi madre. Porque David él descendía de Rahab, la ramera, cuando Josué entró y para ir a tomar la tierra prometida, envió a los espías y dice que Rahab la ramera fue la que les escondió a los espías para que no los vieran ahí en Jericó. Entonces de ahí venía David, le venía persiguiendo esa maldición del pecado, de prostitución, y es por eso que llegó un momento que en David se prendió ese pecado y entonces él adultera. Por eso vemos que hoy en día en el área del pecado sexual es algo muy ya depravado. Por ejemplo, las maldiciones que hoy podemos ver que están sobre la gente es el que acarrea maldición por su vida pecaminosa, por las relaciones sexuales ilícitas. Hoy podemos ver que hay mucho adulterio,
hay mucha infidelidad con su cónyuge, ya no hay respeto a la pareja. Cuando prometimos ante el altar ser fiel el uno con el otro, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la prosperidad, y entonces esos pactos se han olvidado, porque hay una maldición que está en la sangre. Y hoy podemos ver que hay mucho pecado de incesto, relaciones entre hermanos, relaciones entre primos, relaciones entre familiares, y este es incesto y es pecado delante de Dios. También podemos ver que hoy en día hay pecado de bestialismo, hombres teniendo relaciones con animales, mujeres teniendo relaciones con animales, porque esto se ha convertido en una situación sin control, porque el hombre busca cómo satisfacer sus deseos, sus pasiones, y en ese momento no le importa meterse con un familiar, meterse con un animal. Bestialismo, homosexualismo, que viene a ser sodomía. La Biblia dice que Dios vino a destruir a Sodoma y a Gomorra, porque dice que se metían hombres con hombres, mujeres, con niños, y era una depravación. Dice que cuando llegaron los ángeles, cuando llegaron a la ciudad, porque venía a traer al sobrino de Abraham, a Lot, para salvarlo, porque Dios había tomado la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, porque era una depravación que ya no se podía controlar. Dice que ellos golpeaban la puerta y les decían: danos a los varones, queremos conocerlos, queremos tener relaciones con ellos. Y dice que ellos querían, porque ellos ya no tenían llenadero, era una mente y un corazón depravado. Dice que Lot tenía sus 2 hijas y les dijo: les doy a mis hijas, ellas no han conocido varón, son vírgenes, si quieren tómenlas. Pero para ellos ya no les era suficiente, porque había una depravación. Entonces, todo esto hoy podemos ver que estamos viviendo en tiempos difíciles. Se ha perdido el temor, se ha perdido el pudor, se ha perdido el respeto y el temor a Dios. Y esto es una maldición. Entonces, por esto vemos que cada día ya no hay respeto, ya no hay temor. El hombre ya no ve con quién debería tener relaciones, sino dónde puede satisfacer por su momento y llenar esos vacíos de ansiedad. El tener relaciones sexuales no es malo, al contrario, es una bendición que Dios nos ha dado, pero es una bendición cuando lo haces con tu pareja, con quien tú te comprometiste ante la autoridad de ser marido y mujer, y ante Dios de ser una sola carne. Pero el diablo lo ha corrompido, y si es malo tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, pero es una maldición que hoy vemos que está destruyendo familias, está destruyendo matrimonios, está destruyendo vidas. Y no se diga el área económica, también podemos ver que cada vez hay más necesidades económicas, porque las maldiciones están sobre la tierra. La misma tierra ha dejado de producir, ha dejado de soltar la bendición por tanta maldad que hemos derramado, que hemos hecho, que hemos practicado sobre esta tierra. Sangre que se ha derramado sobre la tierra. Cuando Caín mató a Abel, dice la Biblia, Dios le habló y dice: la sangre de Abel clama. Y muchos no sabemos que hay mucha sangre en esta tierra que está clamando por la justicia, que está clamando se haga justicia, porque ha habido muerte, ha habido cuántos asesinatos, violaciones y tanto pecado que hemos cometido. Por eso la Biblia nos enseña y la Biblia nos llama y dice: Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Hoy es un día de reflexión, hoy es un día de darnos cuenta
Solo le tocó 2 áreas donde podemos ver que puede haber o que hay maldiciones por lo que hicieron nuestros antepasados. Yo he visto un lugar que se llama en Almolonga, en Guatemala, un lugar que vivía en extrema pobreza, en extrema maldición, porque allá los hombres todo el tiempo se la pasaban tomando, las mujeres eran las que buscaban algo para el sustento. Pero cuando llegó el Evangelio, cuando llegó la palabra de Dios, dice que todo empezó a cambiar y a ser transformado. Hoy las cárceles están cerradas, ya no hay delincuencia, y la tierra se ha convertido en una tierra tan fértil que da frutos sobrenaturales. Yo le invito a que usted busque, investigue Almolonga y vea lo que Dios ha hecho en ese lugar. Hoy en día el 90% busca a Dios, el 90% ha decidido buscar y seguir el consejo de Dios, y por causa de ello la tierra es bendecida. Se dice que muchos han ido a analizar qué tiene esa tierra, y en sus estudios ha salido que la tierra es estéril, que la tierra no es productiva. Pero Dios, que puede hacer cosas sobrenaturales, ha hecho que esa tierra sea bendecida sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque ellos decidieron dejar su vida de vicios, de borracheras, y decidieron buscar a Dios y seguir el consejo de Dios, y la ciudad hoy es en gran manera bendecida. Cuando nosotros decidimos seguir a Dios, buscar a Dios, dejar el pecado, cortar con maldiciones que nos han alcanzado y que las estamos practicando, entonces Dios visita la tierra, y todo aquello que era estéril, todo aquello que traía maldiciones, Dios lo empieza a quitar y empieza a derramar bendiciones sobre la tierra. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero en el siguiente programa vamos a seguir hablando de maldiciones que en Cristo podemos cortar, que en Cristo podemos ser libres. Les bendigo y espero que este mensaje, esta palabra, les sea de bendición, y que ustedes escuchen el consejo de Dios que nos está llamando. Es tiempo de detenernos y darnos cuenta que necesitamos volvernos a Dios. Como siempre, les bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, en el nombre de Jesús.